Bienvenidas y bienvenidos. Hoy, vamos a meternos con un tema que está dando vueltas por todos lados, los agentes de IA. El asunto es que las explicaciones a veces son muy técnicas o, por otro lado, demasiado básicas, ¿no? Y no terminan de aclarar. Así que acá la idea es desentrañar qué son realmente, pensando en quienes usan IA seguido, pero sin ser, digamos, expertos en programación. Queremos entender la diferencia clave. Vamos a seguir como un caminito de 3 pasos. Empezamos con lo conocido, los chatbots, de ahí pasamos a los flujos de trabajo de IA y terminamos en los agentes. Todo esto basado en material que estuvimos revisando. ¿Listos para aclarar un poco el panorama? Dale, vamos a desglosarlo. Ok, nivel 1. Los LLMs, los modelos lingüísticos grandes, son el corazón de ChatGPT, Gemini, Claude. Ajá, las herramientas que muchos ya usan. Exacto. Son geniales para generar texto, editarlo. Es bastante directo. Uno le da una entrada, un prompt, La instrucción, sí. y el LLM te devuelve una salida, una respuesta, basada en sus datos de entrenamiento. Un ejemplo rápido. Pedirle a ChatGPT que redacte un mail para coordinar un café. El prompt es el pedido. El mail que genera es la salida. Simple. Sí, es simple, pero justo ahí aparecen 2 limitaciones importantes. ¿Viste? La primera, su conocimiento. Aunque aprendieron de cantidades enormes de datos, tienen como puntos ciegos con información muy nueva o privada. Ese LLM no tiene ni idea de cuándo es realmente tu reunión para el café. No puede ver tu agenda personal. Claro, no tiene acceso. Exacto. Y la segunda limitación, son pasivos. Esperan que les des la orden, el prompt, y recién ahí responden. No toman iniciativa. Estas 2 cositas, que su conocimiento está algo congelado y que son reactivos, son clave para entender lo que viene después. Entendido. Son como procesadores de texto muy avanzados, pero limitados a lo que saben y a lo que les pedís puntualmente. Entonces, ¿cómo se empieza a superar eso? Ahí entra el segundo nivel, los flujos de trabajo de IA. Imaginemos que le damos una serie de pasos al LLM. Por ejemplo, le decimos, mira, cada vez que te pregunten por algo mío, personal, primero busca en mi Google Calendar antes de contestar. Le estás dando una regla extra, digamos. Claro. Entonces, si ahora pregunto, ¿cuándo tengo la reunión con Elon Musk? El LLM va, busca en el calendario y listo, te da la respuesta correcta. Funcionó para esa tarea específica. Ajá. Pero ¿qué pasa si justo después pregunto, ¿y cómo va a estar el clima ese día? Ahí va a fallar. ¿Y por qué? Porque la instrucción, la receta que le diste, fue solamente mirar el calendario. Ah, claro. Respecto a la característica central de un flujo de trabajo. Solo puede seguir caminos que un humano diseñó antes. Esa secuencia de pasos, esa lógica de control, la decide una persona. Podemos hacerlo más complejo, ¿eh? Añadir pasos, que consulte una API del clima, que use un modelo de texto a voz. Sí, sumarle herramientas. Exacto. Pero si la estrategia, el cómo se conectan esas herramientas, la sigue definiendo el humano, bueno, sigue siendo un flujo de trabajo. Acá a veces se escucha un término técnico, RAG, Retrieval Augmented Generation. Suena complicado. Sí, pero la idea es simple. Es un tipo de flujo donde se le permite al modelo consultar apuntes externos, como el calendario o el servicio del clima en este caso. Es darle acceso a información fresca o específica para esa tarea puntual, antes de que genere la respuesta final. Bien, bien. Y tenemos un ejemplo más concreto, ¿verdad? Algo con make.com. Sí, imaginemos un flujo armado ahí. Toma enlaces de noticias de un Google Sheets, se los pasa a Perplexity para que los resuma. Ajá. Y después usa Claude para redactar posts para redes sociales. Y se programa para que corra solo. Buenísimo, automatiza bastante. Sí, pero ¿qué pasa si el post que sale, por ejemplo, no es muy gracioso, no tiene onda? Bueno, ahí está el límite del flujo. Exacto. Un humano tiene que ir manualmente, revisar el prompt que le dimos a Claude, ajustarlo, darle una vuelta. La mejora, la iteración, depende totalmente del humano. Y eso nos lleva directo al tercer nivel. Acá es donde la cosa se pone interesante. Los agentes de IA. El cambio fundamental es este. Para pasar de un flujo a un agente, el LLM tiene que empezar a tomar las decisiones que antes tomaba el humano. Compilar links, resumir, escribir posts. Y actúa eligiendo qué herramientas usar. Sheets, Perplexity, Claude. Un agente de IA con el mismo objetivo final,
crear esos posts, tendría que razonar por sí mismo, preguntarse, ¿cuál es la mejor manera de hacer esto? ¿Compilo links o copio texto directo? ¿Qué herramienta me conviene más ahora? Y no solo razonar, sino también actuar en base a ese racionamiento. Claro, ejecutar las acciones usando las herramientas, quizás eligiendo Google Sheets, porque detecta que, no sé, la cuenta ya está conectada y es más fácil. Esas dos capacidades son el núcleo de la gente, razonar y actuar. Por eso se habla mucho de la configuración REACT, que es la sigla en inglés de Reason plus Act. O sea, no solo siguen pasos, sino que piensan cómo seguir esos pasos, o incluso qué pasos seguir. Exactamente. Y falta una tercera característica esencial, la capacidad de iterar de forma autónoma. ¿Cómo sería eso? Recordando el ejemplo del post que no era gracioso, en vez de que un humano tenga que meter mano y reescribir el prompt, Ajá. el agente de IA podría por su cuenta añadir un paso. Podría decir, ok, este borrador no cumple. Voy a pedirle a otro LLM que lo critique comparándolo con ejemplos de posts exitosos de LinkedIn. ¡Wow! Y después, con esa crítica, intentar reescribirlo. Y repetir ese ciclo de crítica y mejora hasta que el post cumpla los criterios definidos. Todo eso sin intervención humana directa en cada vuelta. O sea, el agente se puede autocorregir hasta alcanzar la meta. Algo así. Puede refinar su propio trabajo basado en el objetivo. Hay un ejemplo conocido de esto, ¿no? Una demo de Andrew Ng, sí, donde se busca skier, esquiador. El agente de IA tiene que razonar, bueno, ¿cómo se ve un esquiador? ¿Qué acciones hace? Luego actuar, buscar en videos, identificar los clips relevantes, indexarlos y finalmente entregar el resultado. Y todo ese proceso de encontrar y etiquetar lo hace el agente. En lugar de que un humano haya tenido que mirar y etiquetar todos los videos antes. Impresionante. Bueno, para que no nos perdamos, hagamos un resumen súper rápido de los 3 niveles. Nivel 1, el LLM básico. Le das una entrada. Te da una salida. Directo. Nivel 2, el flujo de trabajo. Le das una entrada, sigue una serie de pasos definidos por un humano usando herramientas si es necesario. Te da una salida. El humano es el que decide el cómo. El humano define el proceso. Y nivel 3, el agente de IA. Le das un objetivo. El LLM razona la estrategia. El LLM actúa usando herramientas. El LLM itera si hace falta para mejorar. Te entrega el resultado final. El LLM toma las decisiones del proceso. Esa es la diferencia clave. Exacto. ¿Quién está al mando de las decisiones y de definir el proceso? En los flujos, el humano. En los agentes, la propia IA. Clarísimo. Y esto, bueno, nos deja pensando algunas cosas, ¿no? Definitivamente. Porque si estos agentes pueden razonar, actuar e iterar por sí solos para cumplir objetivos, ¿qué significa eso para tareas más complejas? Tareas donde hay más ambigüedad. Y nos lleva a preguntarnos, quizás más importante ahora mismo, ¿para qué tipo de metas nos sentimos cómodos hoy dejando que un agente actúe sin una supervisión humana constante y directa? Es algo para seguir dándole vueltas, sin duda.